Hey, socio, hey, bájale, porque nos vamos a reventar, mijo. Ya nos fregamos. Sacó los frenos. ¿Qué? Ya los había mandado a arreglar. Un compa del barrio los arregló, pero me quedé sin lana para la bomba. Estamos de esta ni San Ignacio nos va a sacar. Si no nos manda el teca, nos manda el camión, Y despídete de este güey, Araceli. Porque se va a dar la media vuelta. ¡Indio, déjalo en paz, por favor! ¡Indio, déjalo en paz! Hey, socio, trata de frenar con los cambios, mijo. Nos vamos a matar, ¿oíste? Tenemos que hacer algo ya. Si no, vamos a terminar hechos pomada. Mamacita, ¿sabes qué? Va a tocar saltar, no hay de otra. Señora, yo le mantengo firme el volante hasta que llegue el golpe. Pues como sea, yo estoy medio muerto, hombre. No, yo, aquí nadie se va a morir antes de que le toque. Así que mejor saltemos. Que esta velocidad... Saltar es una lotería, pero eso es lo que hay, mami. ¿Este nalgas prietas qué pretende? ¿Llevarnos de vacaciones a Puerto Vallarta o qué chico? ¿Lista, mami? Yo no puedo saltar. No tengo fuerzas. Sin tiro me bajo de aquí, yo. Pélense ustedes. Yo aquí me quedo. Hey, socio, haz un esfuerzo, pues, mijo. Espérate. Voy a alejar a este perro. ¡Dispárale este pechito, pinche colombianito! ¡Órale, cap! Mami, hay que saltar sí o sí. Yo ya estoy listo, ¿eh? ¿Lista? ¡Lista! Dale, yo te cubro. Plutarco, respóndeme, por favor. Plutarco. Eres un desgraciado. No tienes madre. ¿Por qué tenías que matarlo? Te dije que no sabías nada. Es un hijo de tu mala entraña. Él se quiso morir. Por culpa de andarle jugando a superhéroe. Desgraciado imbécil. ¡Patrón! ¡Imbécil! ¡Patrón! ¿Qué? 2 camionetas llegaron y vienen para acá. ¡No puede ser! ¿Cómo nos llegaron? ¡Se nos escapa la prieta! ¡Órale! ¡Córrele! ¿Qué pasó, tita? Aquí estoy. Pensé que estabas en el baño. No debiste dejar la puerta de la recámara abierta. Bueno, y tú no deberías de espantarte de ver un hombre desnudo a tu edad. Y menos si somos familia. ¿No?
Cúbrete, por favor. Te traje un poco de ropa que te puede servir. Listo. Ya puedes voltear y verme a los ojos ahora sí. El café está listo. Te espero en la sala. No, gracias. Ahora sí, compa. Lo que viene es puro fierro. Ya les di estos Ahora sí ya les cargo el payaso. Guaca, guaca. Espérame. Espérame. Tenemos que encontrar a la prietita. Si se nos pela, el patrón nos mata. Vamos. ¡Auxilio! 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 Ya ni llorar es bueno, chula. De este viaje sin retorno ni el mismo Malverde te pudo salvar, Pues no, que muy hembra de armas tomar. Para mí que le va a tener que mandar a componer un nuevo corrido, patrón. Cierra el hocico, Ya quisieras valer la mitad de lo que valía mi chulada. Si me la fregué, es porque no me dejó de otra la Sara era mi peor vicio. Y como buen vicio, yo me la quebraba a ella. O ella me quebraba a mí. Tú me obligaste, amor. ¡Me persiguen! ¡Me van a matar! ¡Se mataron a mi marido! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ese niño malo! ¡Por favor, ayúdenme! Está bien. Ustedes, vengan conmigo. La gente del Teca no nos puede ver. Nadie debe saber que el señor Mario está detrás de todo esto. La orden es, disparen primero, pregunten después. Quédate con ella. Pasamontañas, vamos. Ya se nos voló, patrón. La perdimos. Ni modo que se lo hubiera tragado la tierra, pendejo. Si le digo al patrón que se me escapó la prieta, se me arma a mí. Vámonos, pendejo, a buscarla. Espérate, mira, vente para acá. ¿Y estos ninjas de Tapachula qué? Son muchos, patrón. Nos van a fregar. Mami, ¿estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. No me dio el mal. Me está ardiendo, pero todavía, muchacho. Venga, rápido, ¿qué? ¿Están bien? Vámonos, mami, vámonos. Dale, mira. Son muchos encapuchados. No nos van a pasar las para todos. Hay que hallar la manera de pelarnos de aquí. Vámonos por acá atrás. Órale. Ustedes dos por aquel. Nosotros vamos por el indio. Hay que dividirnos. Tú vete por ahí, yo por acá abajo. Tráete la troca, ¿eh? Acá te espera ahí abajo. ¡Corre, vámonos! ¡Córrele!
Ándale, ándale. Ándale nomás. ¿Eh? Tira esa pistola. Ándale, no te pases listo. Órale, tírala ya. Pero si eres una vieja. A mí una vieja no me va a mandar al demonio. ¡Patrón, trépese! No hay nadie, patrón. Ni la señora Cero, ni el colombiano, ni los otros. ¿Cómo que no? ¡Date la chica! ¡Es una gata! Tienes más midas que pelos, hija de la chica. ¿En qué momento se escaparon? ¿Agarraron al indio? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Quiero ver ese puerco infeliz. Lo quiero matar con mis propias manos para que me quite este dolor tan cabrón que tengo. Escaparon. Lo siento, no pudimos hacer nada. Desgraciado, perro asesino. Tenemos que irnos. El señor Mario nos está esperando. Aquí no estamos seguros. ¿Y entonces? ¿De dónde salieron esos encapuchados, ¿Qué me viste cara de adivino o qué? Lo único que sí sé es que la prieta Araceli le sigue sumando cuentas al chivo conmigo. Híjole, el patrón huele el miedo. A ver qué le digo ahora. Sí, patrón. ¿Dónde te metiste, mi querido indio? ¿A qué no sabes? Nos fregaron el rancho. Por poco me matan. Y tú ni tus luces, pendejo. ¿Ya te fregaste a la amiga zorra de Sara? Todavía no, patrón. Pero al marido ya me lo quebré. A la palomita la rescataron. ¿Por qué, señor? ¿Por qué estoy rodeado de puros pendejos? No, patrón. Se apersonaron unos del cártel de Quintanilla. Eran más que nosotros dos. Estaba imposible darles. Quintanilla y Sara metieron el pedal a fondo. Me quisieron llegar por todos lados. Y ahora les voy a dar su misma medicina, pero ración triple, cabrón. Llegó la hora de la revancha, indio. La señora de acero.